para darle la bienvenida y agradecerle a Adrià Junyent, que es el secretario confederal de Juventud de Comisiones Obreras, que se ha despertado esta mañana en Madrid, que ha llegado por el aeropuerto de Tenerife Norte, que está aquí ahora, que va a irse luego al aeropuerto de Tenerife Sur, a Madrid, y que va a dormir en Teruel. Entonces, un gran agradecimiento, para que va a abordar la cuestión del reto de la juventud en el ámbito sindical y simplemente dos pinceladas sobre nuestra situación a nivel afiliativo y de juventud en Comisiones Obreras Canarias. Como ya se ha comentado, tenemos una afiliación actualmente de unas 41.000 personas y con un crecimiento afiliativo del 2%, que se refleja sobre todo en la afiliación joven, que de hasta 30 años son unas 2.200 personas, del cual 55% son mujeres, pero que sigue representando solo un 5% de la afiliación total. Y si alargamos la juventud, que es algo que estamos haciendo en esta casa, hasta los 35 años, el 12% de la afiliación en Canarias tiene menos de 35, en Comisiones Obreras Canarias tiene menos de 35 años, siendo el 56% las mujeres, una mayoría de mujeres en la afiliación joven. Las federaciones que tienen más afiliación joven son Servicios, Hábitat y Servicios a la Ciudadanía, servicios con una alta representatividad de un 9% y un 19% hasta los 30 y un 19% hasta los 35, y por islas, Lanzarote y Fuerteventura, y especialmente Lanzarote, que también tiene un 19% de afiliación joven. Los datos a nivel de delegadas y delegados no son tan halagüeños. Ha habido una pequeña disminución de la representatividad de nuestra RLPT joven, no llega al 4%. Y la mayoría de delegadas, el 58% de las delegadas y delegados jóvenes de Comisiones Obreras Canarias pertenecen a la Federación de Servicios, el 17% a Servicios a la Ciudadanía, y luego están Sanidad, Industria, Hábitat y Enseñanza. Pues esta contextualización, antes de abordar los datos de la situación en nuestra casa, y sin más, pues darle el paso a Adrià, que va a abordar la cuestión del reto de la juventud en el ámbito sindical, y que él nació en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona, en 1994, que es graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, que en su incorporación al mercado laboral pasó por la mili laboral, que probablemente nos hable, por el que parece que tiene que pasar la juventud, en enseñanza, en hostelería, en telemarketing, en ocio y tiempo libre, y que en su etapa estudiantil fue secretario general del Frente de Estudiantes durante 3 años, y que actualmente es secretario confederal de Juventud de Comisiones Obreras. Y agradecerle esta disponibilidad que tiene para estar en todos sitios, pero en Canarias, que en el proceso de escucha nos van a oír para la elaboración de las propuestas de la juventud en materia sindical, y en otros ámbitos estuvo en las asambleas en Gran Canaria y en Tenerife, y ahora en el proceso de vuelta, el mes pasado, estuvo en una jornada de juventud en Lanzarote. Así que, sin más, muchas gracias, Adrià, por estar aquí. En algunos territorios, no en todos, digo que bueno, viajar cansa porque sales de casa pronto, no ves a la familia así, pero a algunos cuesta más que ir que a otros, y pues bueno, por su belleza, aunque esté aún más lejos que el resto, pues la verdad es que merece la pena, y también por su gente, que siempre que vengo me siento muy bien acogido, y también creo que es importante comentarlo. Entonces bueno, agradecer la invitación. Yo quería empezar poniendo una cosa sobre la mesa. El anterior secretario de Juventud, Carlos Gutiérrez, con el que me llevo muy bien, pues a veces pues no te queda otra que comparar, ¿no? Cómo ha ido un mandato y cómo ha ido el otro. Y yo creo que hay una cuestión que ha pasado en este mandato que no pasó en el anterior, ¿no? Y justamente es lo que estamos haciendo hoy. En el anterior mandato no hubo ninguna charla sobre juventud en ninguna escuela territorial o federal. Solo las de jóvenes, que eso pues sí que vamos a todas, ¿no? Y yo creo que eso es muestra de dos cuestiones. Una cuestión es que el sindicato se ha dado cuenta que tiene un problema con la juventud, o un reto, como dice la charla, y la otra cuestión también es que a nivel social, a nivel general, se habla más de juventud, y eso también es bueno. Lo de que haya un ministerio nos ayuda, pero sí que
tanto en materia también laboral como también de vivienda y así, se habla más de la juventud y eso, pues bueno, yo creo que para empezar es bueno y nos sitúa en que parece ser que estamos empezando a darnos cuenta de que tenemos un problema con esto, que yo creo que es la primera premisa que tenemos que poner sobre la mesa. Me vais a disculpar porque la presentación que hoy os voy a poner no es para esta charla, es para una charla que di, pero bueno, la mayoría de cosas sí que nos van a servir y bueno, básicamente de lo que voy a hablar es eso, de la precariedad que tenemos, la juventud, que yo creo que somos conscientes, pero que a su vez también hemos normalizado esa mili laboral, hemos normalizado la precariedad laboral y nos hemos vuelto un poco insensibles, entonces yo creo que es bueno volver a comentarlo. Y luego un poco el qué es esto de jóvenes comisiones, por qué se crea, por qué es necesario, y también voy a pararme luego un momento en qué es el edadismo y así, ¿no? Porque también creo que es una cuestión que tenemos que empezar a hablar. Bueno, la situación de la juventud, la precariedad es algo estructural. Seguramente todos los que estáis aquí, que la mayoría pues tenéis más años que yo, habéis pasado también por la precariedad cuando erais jóvenes, incluso algunos pues por desgracia seguís en sectores donde no sales de esa precariedad, que ya pueda ser, la precariedad la suelo definir en varias, que es un monstruo como varias cabezas. En la reforma laboral le dimos un golpe importante a la temporalidad, no del todo, la temporalidad de la gente joven sigue estando en el 30%, que es bastante alta. Otra cabeza de la precariedad es la parcialidad. Yo, la verdad, cuando explico lo de los van a oír, que luego diré lo que es, cuento siempre que cuando diseñamos estas asambleas, que eran para escuchar a la gente, lo que nos pensábamos es que la juventud nos iba a hablar de la reducción de jornada. Y lo que nos encontramos fue que la gente quería trabajar más porque tenía jornadas parciales, un montón de horas complementarias, y lo que querían era que les subieran de horas y no bajar. Esto, que siempre lo digo, que es un poco provocativo, claro que si te bajan la jornada cobras más siendo parcial y que no es incompatible una cosa con la otra, pero sí que nos muestra cómo el activo del sindicato joven es principal, y aquí en Canarias lo pudimos ver, pues estamos hablando de supermercados, de tiendas de ropa, que tienen un abuso brutal de la parcialidad y que es, yo creo que junto con el periodo de prueba y con el fijo discontinuo, las maneras que tienen los empresarios de seguir haciéndonos trampas para aumentar la flexibilidad por encima de la ley, ¿no? O por encima de lo que sería ético. Y el contrato parcial, yo creo que esto tenemos que, yo se lo estoy diciendo tanto a la Ejecutiva Confederal y creo que también se lo tenemos que decir más al Ministerio de Trabajo. El contrato parcial está muy desregulado, muy desregulado. Hacen con los trabajadores lo que quieren y es verdad que no afecta a tanta gente como sí afectaba al obra y servicio. El obra y servicio afectaba a muchísima gente, a millones de personas, pero es que además éramos pues, precisamente todos jóvenes y así. El parcial, aunque tiene más predominancia de jóvenes, también el problema que tiene es que es la gente que cobra el SMI es la gente que tiene el contrato parcial. Por lo tanto, es gente que cuando hay trabajadores pobres en España suele ser por esto, porque tienen contratos parciales. Luego hay otra cuestión que también sería otra cabeza de la precariedad, que sería la cuestión de lo que podríamos llamar el fraude laboral, ¿no? Cuando los empresarios directamente se saltan la ley, aunque a veces lo llevemos a tribunales y lo perdamos, se la saltan. Pasaba con el obra y servicio, que se usaba de forma irregular y perdíamos los juicios, y pasa, por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajando en Madrid, he trabajado con un convenio de hostelería de Toledo, y a nadie, y a Seguridad Social le ha parecido bien. O, por ejemplo, aparte de muchísimo, por ejemplo, esto pasa mucho en el sector de intervención social, que trabajan con el convenio de obra y de tiempo libre, que es mucho menor. O directamente también dentro de un mismo convenio, me comentaba un compañero del sindicato de Cataluña que en su restaurante, que era de comida rápida, no había nadie con la categoría de camarero ni de cocinero, porque todos eran ayudantes de cocinero y camarero. Claro, eso no tiene ningún sentido, porque si no hay si no hay un camarero o un cocinero, ¿cómo le van a ayudar, ¿no? Y yo creo que eso se permite. Es verdad que falta mejorar también la redacción de los convenios, pero a Inspección de Trabajo, cuando lo llevas, tampoco les salta alarmas ni les nace hacer mucho con eso, ¿no? Y estamos hablando, no os contaré de esto aquí en Canarias, de mermas salariales de 200 o 300 euros, depende del convenio, que es importante. Luego también el desempleo es otra de las cabezas de la precariedad, pero
En España hemos tenido durante muchos años un desempleo estructural enorme, sobre todo de los jóvenes. Aquí en Canarias es verdad que hay más desempleo juvenil que en el resto de España, pero lo que nos encontramos es que si cogemos los datos de desempleo de menos de 25 años, estamos hablando de 200.000 personas. La cifra de desempleo ahora mismo no es tan alta. La cifra es un 30% de desempleo porque la mayoría de la gente está estudiando y no está en busca de trabajo. Pero ahora mismo las tasas de desempleo de jóvenes no están a un nivel tan alto como sí que lo estaba antes. Aún así, sigue habiendo desempleo y sobre todo lo que hay es una falta de oportunidades, porque también esa falta de oportunidades hace que la gente esté más rato en la educación y atrasa nuestra incorporación al mundo laboral, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos datos. Bueno, pues el 74% tiene un tiempo completo, significa que el 25% están en parcial. La tasa de desempleo es la que veíamos y el tema de los sisis. En España, en la anterior crisis, se nos llamó a los jóvenes ninis. Yo me gusta pararme un momento aquí porque creo que es importante que reflexionemos un poco sobre esto. Los que estuvisteis en Lanzarote ya me lo escuchasteis decir ahí, pero en un momento en el que hay una tasa de desempleo del 55%, en un momento en el que se recorta la sanidad, la educación, suben las tasas universitarias, recortan las plazas educativas, encima nos llaman ninis. Es decir, el empleo baja, cierran centros educativos y nos imponen tasas para estudiar cada vez más altas, pero la culpa es nuestra. O sea, y además aquí otra cuestión. Hasta 2008 el fracaso escolar en España era altísimo, pero incluso mucho más que ahora. Porque tú salías salías de la ESO con 16 años, la tuvieras o no, y te contrataban en algunos sitios en la obra, cobrando pues un dinero importante. Claro, esa gente, de golpe, a los 25 años, se queda sin trabajo, el oficio que sabía hacer, ya no hay ni un puesto de trabajo, y de golpe te ves con 25 años que has dejado de estudiar y que encima te van a llamar nini, porque no estás ni trabajando ni estudiando, ¿no? Ahí mucha gente sí que se recicló. Pues la realidad de los ninis es que en España son el 2,5% de los jóvenes. De hecho es muy curioso porque si cogemos a la gente inactiva, hay mucha más gente inactiva de más de 35 años que de menos de 35 años. ¿Por qué? Pues porque inactiva para los datos, que los datos siempre tienen un sesgo de clase y también de género. Mucha gente inactiva, entre comillas, en realidad está cuidando a sus familiares con dependencia, gente mayor o niños o etcétera. Y eso es lo que decía, el 34% estudian y trabajan y el 2,5% son niños únicamente, ¿no? Bueno, el tiempo que llevan más o menos trabajando pues duran de media 22 meses y bueno, y el porcentaje de jóvenes con cupo indefinido ha seguido subiendo ahora hasta el 60%. Es algo que la verdad es que yo creo que no hemos sabido aprovechar, no hablo de Canarias, sino hablo ahora del conjunto de organización, no hemos sabido aprovechar a nivel confederal. En España, la juventud, el 50% de la juventud, o sea, antes el 70% de la juventud tenía ese contrato temporal, ahora es el 30%. Antes la juventud, y cuando se crea comisiones obreras, jóvenes comisiones obreras, la juventud no podía organizarse porque ¿cómo vas a ir tú a tu jefe a hacer elecciones con obra y servicio? Si lo más fácil era que te echaran. Y luego vas a decirle a alguien que se arriesgue con obra y servicio a perder su puesto de trabajo para hacer elecciones. Yo creo que había gente que lo hacía y que pues comentaba los riesgos que tiene, pero me parecía una cosa como bastante peligrosa. Y los jóvenes, ahora mismo, pues del 70% de temporalidad han bajado al 30%. Y yo creo que ni les hemos contado que hemos sido nosotros, porque nosotros mismos a veces creo que tampoco nos lo creemos, pero hemos sido nosotros con la reforma laboral, ni les hemos dicho que ahora toca seguir mejorando pues los salarios, la parcialidad, y que eso se hace con nosotros. Yo creo que ahí nos ha faltado también un poco esa cuestión, pero bueno, en general, pues sí que ha habido pues una bajada de la temporalidad grande. Vale. Bueno, y también hay otra cuestión que en España es muy flagrante, que es el tema de la sobrecualificación. España está solo por debajo de Grecia en sobrecualificación. Esto básicamente es que la gente acaba sus estudios, ya sea en universidad o formación profesional, y encuentran algo de una categoría inferior.
un 38% yo creo que es una cifra, o sea, que sí, o sea, si tenéis hijos, pues casi la mitad deberían estar en esa situación. Yo creo que con la juventud, como llevamos tanto tiempo con esa situación, como que no le damos importancia, y estos datos lo que suponen es básicamente una frustración, ¿no? De decir, yo me he pasado 5 años en una carrera y un máster, o 4 años haciendo grados de formación profesional, ¿para que luego qué? Si es que al final podría entrar desde los 18 y cobraría lo mismo, ¿no? Es decir, creo que el sindicato tiene que salir un poco de la dinámica y la que está, porque al final, y de hecho creo que esta escuela, espero que Artiles no me invite a la próxima, aunque vaya a decir lo que voy a decir ahora, la media de esta escuela pues es más baja que otras, pero jóvenes, vimos con Elvira, solo hay 3, y quizá tampoco pasa nada, pero al final lo que nos ocurre en el día a día en el sindicato es que solo nos relacionamos con gente de la misma edad. Y al final, yo creo que desde el sindicato no somos permeables, ni siquiera en el bar, casi, a esas cosas que pasan fuera de nuestro ámbito. Yo creo que ahí nos toca también ser conscientes y salir. Y bueno, al final eso, hay un 30% de pobreza juvenil en España, y de los que trabajan es un 20%, es decir, 1 cada 5 personas jóvenes que trabajan siguen siendo pobres pese a estar trabajando, y yo creo que esto ahora se va a disparar mucho más con la cuestión de la vivienda, que justamente es esta diapositiva de aquí. El salario neto mensual de un joven son 1.000 euros al mes, y básicamente el alquiler ya son otros 1.000. Por lo tanto, pues ya estaría, ¿no? Es decir, no te puedes emancipar. Y además aquí hay una cuestión, porque nosotros vemos estos datos y dices, bueno, son medias, ¿no? Es decir, que hay una parte que sí que podrá, otra que no. Habrá una parte de la juventud que tiene pisos, otras que no. Pero yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de empatía. Imaginaos que yo tengo ahora 24 años. Hace 2 años que he terminado mi formación profesional, grado medio y superior. Tengo una muy buena formación. He estado 4 años de mi vida. Y con cualquier trabajo prácticamente es imposible emanciparse en un piso en solitario en Canarias y en general en España. Esto es carne de cañón para la extrema derecha. Es decir, la frustración que genera tú estudiar, trabajar y no poder llegar a fin de mes y tener que compartir piso, o gente que está hasta los 30 ahorrando para la entrada del piso, la frustración que genera eso es muy importante. Y yo creo que es importante no caer también en conflictos generacionales. Yo soy consciente, y esto se lo digo cuando doy charlas a los de jóvenes, ¿no? Hace 30 años, hace 20, hace 40 años, la situación no es que fuera súper fácil. Quiero decir, había desempleo, había trabajos precarios, había temporalidad, pero el ratio salario-renta era muchísimas veces mucho menor. Es que lo que era un piso hace 25 años no es ni la entrada de lo que es ahora. Y los salarios no han subido a un nivel ni siquiera medianamente acorde. Entonces, claro, yo creo que aquí también, en general, el tema de vivienda, no voy a tocarlo más, pero sí que, como poner aquí el punto, tenemos que ser muy conscientes de que esto va a estallar. Ya ha empezado a estallar, ya ha habido movilizaciones, tanto aquí como en la península, pero va a seguir estallando, y esto yo creo que nos requiere más espabilar un poco más. Los salarios de la juventud son muy bajos, y de hecho se habla mucho de brecha salarial entre hombres y mujeres, que es una buena herramienta para medir la igualdad, pero en cambio no se habla nunca de brecha salarial entre jóvenes y no jóvenes. Es más, normalizamos incluso el plus de antigüedad, cosa que yo no estoy en contra del plus de antigüedad, aunque creo que da para un debate bastante serio y que tendría que ser sosegado a nivel confederal, ¿no? Pero una persona de más de 55 años gana de media 2.300 euros y una persona de menos de 25 años gana de media 1.300 euros. Y realmente pues se explica por el plus de antigüedad, se explica por un cambio del modelo productivo en el que cada vez hay más sector servicios y menos trabajo de valor añadido, pero claro, si juntas todo ya, es decir, la gente que no tiene la casa en propiedad es la gente que cobra menos, tenemos aún más caldo de cultivo para esto, ¿no? Para la extrema derecha. Entonces, en todo este contexto, sobre todo de lo laboral, se decide crear, pues hace ya casi 20 años, una marca parecida a lo que es ahora Jóvenes Comisiones, ¿no?
Justamente por lo que decía antes, porque si tú tienes un bono temporal, si tú estás en el desempleo, no puedes ser delegado sindical. Y al final en el sindicato, si no eres delegado sindical, la participación es bastante escasa. En ese sentido, se crea justamente eso, espacios sobre todo territoriales, aunque también hay alguno federal, para participar, para ir a asambleas, para pues, pegar carteles, para hacer lo que haría pues, básicamente un militante de una organización en general, ¿no? Y también, pues bueno, seguir acercando el sindicato y seguir acercando bueno, también una parte fundamental que no está aquí, que es la formación. ¿Cuál es la diferencia entre una persona joven y no joven? El tiempo que tienes de equivocarte, de aprender y de formarte. De aprender me refiero más allá de la educación y de formarte en lo que serían los cursos o talleres, ¿no? Y también por eso desde jóvenes tiene sentido que dediquemos más esfuerzo a la formación. Yo creo que los espacios de juventud en estos años han ido cambiando y que ahora mismo están sobre todo centrados en la formación y que sobre todo nos tienen que servir también como espacio de encuentro también de delegados y delegadas sindicales. A veces hay un debate en la estructura, a veces discuto con Agustín, que le veréis mañana, sobre qué tiene que hacer jóvenes comisiones, ¿no? Y de hecho me dice que tenemos que afiliar. Digo que tiene que afiliar todo el mundo, ¿no? O sea, los jóvenes, no jóvenes y así. Y lo que nos sirve en parte jóvenes comisiones es para que los delegados puedan conocerse, puedan formarse de una forma más intensiva y puedan entender que más allá de su centro de trabajo, de su comité de empresa o su sección sindical, hay sindicato, cómo funciona y así. Pero tenemos que afiliar todos. Y de hecho, a veces se entiende lo de jóvenes comisiones o el trabajo que tiene que hacer la juventud en comisiones como ir a sectores juveniles. A veces se entiende así. Y yo creo que es erróneo, porque no afiliamos ni al joven, aquí bastante más que en otros sitios, ¿no? Pero no afiliamos ni al joven que está en un sector joven, ni al joven que está en una gran empresa. Y yo creo que una parte que me estoy dedicando a hacer bastante es esta pedagogía de también acercarnos a los jóvenes, hay una herramienta que es fundamental y que está en muy pocos sitios, que yo creo que en el próximo mandato habría que impulsarla más, que es un protocolo de acogida, tanto a los afiliados nuevos, llamarles, mandarles un mensaje, que puedes decir, claro, a nivel confederal se afilian al día entre 300 y 500 personas de lunes a viernes. Somos bastantes delegados, delegadas y gente en estructura como para que les llamemos a todos, ¿eh? No es tanta gente. 300 personas nos da para, oye, ¿qué tal? ¿Te has afiliado? ¿Necesitas algo? ¿Tienes un conflicto en tu empresa? ¿Quieres ser delegado sindical? Eso se podría hacer desde las federaciones, de los territorios, de la confederación, lo que veamos. Pero a día de hoy, yo desde que me afilié hasta que alguien me contactó, pues bueno, directamente empecé a trabajar. Nadie me escribió para decir, y de hecho, cuando empecé a trabajar en el sindicato me di cuenta que podría haber sido delegado sindical en mi empresa. Pero claro, como nadie me llamó para saber ni siquiera dónde trabajaba ni nada, pues yo creo que ahí se pierden muchas oportunidades. Y también protocolos de acogida en las empresas grandes. Hay empresas grandes, por ejemplo, hay un caso de una empresa, no sé recuerdo que si es MAU de Castilla-La Mancha, que cuando entra alguien le ponen un vídeo, le sientan y le ponen un vídeo en el que les muestran que los 45.000 euros que cobran al final de año no es por cara guapa ni por lo que ha estudiado, sino porque en esa fábrica se ha luchado. Y ya está. Y le explican con un vídeo el proceso de lucha, del convenio, la huelga, etcétera. Eso sirve en casos determinados. Pero yo creo que sí creo que es importante, si queremos crecer en la afiliación, que yo creo que sí, también acercarnos a la gente cuando llega a las empresas y así. Imagino que muchos de aquí ya lo haréis, pero bueno, también creo que es importante señalarlo y que interioricemos que la juventud no va a venir. A la juventud tenemos que ir a buscarla. Y luego hay un problema, que no está en la diapositiva, pero os lo voy a contar, que es que a veces a veces hay alguna gente en el sindicato que es muy amiga de las excusas y de las profecías autocumplidas. Si nosotros decimos todo el rato, es que estos jóvenes que no vienen, madre mía, qué mal. Cuando yo lo oigo, pues me cago un poco en todo, porque pues con esa frase, claro que no vienen, pero vamos a ver por qué, y vamos a ver sobre todo cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces nos quedamos en la reflexión de madre mía los jóvenes, empezamos a decir que los jóvenes son unos fachas, los chicos, una parte es verdad, pero las chicas son mucho más progresistas que nunca, y mientras tanto les culpabilizamos y ya está, la responsabilidad es de ellos, porque es que no vienen. Bueno, yo creo que tenemos que ir, ¿no? Y iba a decir otra cosa y se me ha ido, pero bueno. Bueno, la otra cuestión es que si cogemos el CIS, las investigaciones que hacen a nivel sociológico en España,
hay una generación que yo le llamo la generación perdida, que es la generación de los nacidos entre los 80 y los 90. Del 80 al 90, o sea, lo siento Elvira, creo que eres tú de ahí, esa generación es la que menos está en el sindicato. Hay bastantes aquí, puede que cada vez sea diferente, pero lo que tenemos nosotros es que esa generación es la que menos participa del sindicato y que según el CIS, menos... peor le cae al sindicato, tiene peor opinión del sindicato. ¿Por qué? Bueno, pues lo que vivimos entre 2010 y 2008-2015 más o menos, de desprestigio del sindicato, de ataques por parte de la derecha y así, pues claro, tiene su efecto. Y en cambio, lo que nos encontramos es que a partir del 90 y también a partir del 2000, los jóvenes hay un repunto de confianza a los sindicatos. Es decir, que esto de que los jóvenes no les gusta el sindicato no es verdad. O sea, los jóvenes vuelven a empezar a creer en el sindicato. Y tienen que conocernos, saber lo que hacemos, saber por qué les interesa. Y otra cuestión, no sé si fue hace unos 4 meses, el secretario de Juventud de la Confederación de Empresarios, de Confebas, de la COE de Euskadi, dijo que es que los jóvenes ya no tienen los valores del esfuerzo y que ya no tienen los valores de antaño. Y lo que quiere decir con esto es una cosa que... me falta acabar de encontrar estadísticas que lo comprueben, pero sí que es una cuestión que empezamos a sentir, y es que la gente joven se ha cansado de que la exploten de más. Es decir, todo el mundo cuando iba a trabajar joven, vas a trabajar y dices, no me voy a quejar porque me van a echar, no me voy a quejar porque tal. Y la gente joven ha llegado a un punto que yo creo que está tan hasta los cojones, y que piensa, total, si puede que mañana se acabe el mundo, voy a estar aquí explotado, pues ya encontraré otra cosa y ya haré. Y lo que estamos viendo es que la gente joven no quiere asumir niveles tan altos de explotación. Y eso lo vemos en las redes, lo vemos en varios sitios. Hay una chica que se llama Rayo McQueer en redes sociales, que es una chica que se hizo famosa quejándose porque su jefe, que era de un bar pequeño de Granada, le tenía esclavizada. Le echaron del bar, efectivamente, pero ahora es famosa, ¿no? Y de hecho, bueno, es un caso muy, muy curioso. Pero a la gente lo laboral le interesa, a las personas jóvenes. Y no solo eso, sino que hay una especial sensibilidad y en realidad ese pensamiento lo tenemos que usar nosotros para decirle, claro que no te tienen que explotar y la solución somos nosotros. Y yo creo que aquí hay que anclar un discurso que es muy importante, que es que donde no estamos nosotros es la ley de la selva. Donde no estamos nosotros no se cumple el convenio, no se cumplen las horas, no se cumple el salario. Cuando baje la jornada laboral, si acaba pasando, que esperemos que sí, va a ser la mejor herramienta que tengamos para organizar a la gente. Porque la jornada laboral no se va a bajar de forma semanal, esto me imagino que ya lo sabréis aquí todos. Se va a bajar de cómputo anual. Y la gente no sabe cuál es el cómputo anual, mucha gente, sobre todo cuando no estamos nosotros. Y habrá empresarios que van a decir, esto a mí me da igual, porque como ellos no saben cuál es el cómputo anual, pues yo menos. Y no se van a poner a ver cuántos días más tienen que hacer o cómo se redistribuye la jornada. Y ahí tenemos que ser nosotros quien vayamos a las empresas y digamos, ¿tú quieres trabajar X días menos al año? Haz elecciones. Porque al final, pues no puedes inmolarte y decir, oye, que estoy trabajando de más, ¿no? Sin ser delegado te echan y ala. Tenemos que anclar eso y la gente joven es proclive a eso. Tiene barreras culturales y también como de esa mala prensa que pueden que no les ayude a acercarse al sindicato, ¿no? Pero en realidad lo necesitan, solo que no acaban de entender lo que hacemos y para qué estamos, y yo creo que ahí nos toca pues eso, salir y hacer, o sea, salir de las sedes y trabajar, que en realidad no hay nada que esté, o sea, que no hay que reinventar la rueda en realidad. Y luego hay una cuestión también que es interna, que es el tema del edadismo. Este concepto, que lo hemos introducido en las ponencias congresuales, se relaciona con otro, que es el adultocentrismo. Esta frase, la verdad es que podrían cortar un momento la grabación, porque no me gusta decirla cuando se graba, no es broma, no pasa nada. Yo, cuando tenía 20-25 años, yo pensaba que el autocentrismo era un invento postmoderno. De verdad lo digo. Yo pensaba que no existía hasta que entré a las comisiones obreras. De verdad os lo digo. Y parece broma, pero no lo es. Yo creo que comisiones obreras debe ser de las organizaciones más edadistas. Y yo creo que esto pues, es un problema, pero bueno, no se acaba el mundo. Vamos a ponernos a ello. Yo de verdad... claro, ahora parece que vengo aquí rollo victimista y tal, pero bueno, yo propongo y podemos hablar y hacer las cosas.
Pero Comisiones Obreras tiene una media de edad pues bastante alta. El 50% de la afiliación se jubila en 15 años. También el 50% de las ejecutivas, de los consejos, de los delegados, que es los mayores de 50 años, suponen el 50% de la organización. Es un problema esto, yo creo. Y esto a su vez también hace que haya como más problemas hacia los jóvenes en ese sentido. ¿Qué es el edadismo? El edadismo es la discriminación por edad, eso la definición. ¿Y el edadismo en qué se plasma? En 3 cuestiones: mayores, niños y jóvenes. En los mayores está muy estudiado, la verdad. Una cosa personal mía, mi abuelo tuvo un ingreso hospitalario en la UCI de un mes y tal, y bueno, pues se quedó flojo a nivel físico y va en silla de ruedas. Y mi madre empezó a hablarle como si fuera un niño. Digo, pero que la cabeza está perfecto, por suerte, háblale normal. ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Qué te apetece hacer? Pero no le infantilices. Una parte del edadismo es que a partir de determinada edad reinfantilizamos a las personas mayores. Otra parte del edadismo es no entender que los niños son más listos de lo que a veces nos pensamos y que tienen mucha más capacidad también de reflexión de la que a veces nos pensamos. Otras no, pero bueno, en general sí. Y también el edadismo sería pues cuando les discriminamos, o por ejemplo que en España el primer colectivo de edad en pobreza sea los niños, también es algo para hacérselo mirar. Y también se ha bastante estudiado el edadismo en la educación, como esos abusos de los profesores y así, ¿no? Y de lo que menos está estudiado es el edadismo hacia los jóvenes. Yo creo que podemos decir que Comisiones Obreras prácticamente, me voy a saltar unas cuantas diapositivas para que lo veáis. Estos son los datos de jóvenes en ejecutivas. En comisiones tenemos un montón de estructuras, ejecutivas, etcétera, y en total suman 3.559 personas. Pues solo hay 53 jóvenes en ejecutivas. Es un 1,47%. La juventud, para hablar con datos y con rigor, suponemos el 14% de la población asalariada de España, y suponemos el 5% de la afiliación y el 3% de la representación. Hablo a nivel de datos de nivel de toda España. Aquí has dicho casi un 4% en delegados. Esto es un problema a nivel de discriminación. Si esto pasara con las mujeres, que posiblemente estaría así hace 50 años, pues sería un problema. Y creo que también tenemos que empezar a ser conscientes de que es un problema. Comisiones Obreras se tiene que parecer un poco más a la población que representa. Y esto creo que es, para mí, una de las cuestiones, lo colé en la ponencia de organización, creo que es una de las cuestiones que deben guiar en un corto, medio y largo plazo del sindicato las reflexiones. Comisiones, por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo voy a hacer charlas con los delegados, hay una persona que tenga un título universitario. ¿Por qué? Porque es gente que ha entrado pronto al mercado de trabajo y que normalmente viene de FP, que no tiene carreras largas académicas. En cambio, voy al plenario confederal, donde están los secretarios de juventud de todos los territorios y federaciones, y no hay nadie que no haya pisado la universidad. Eso nos hace un daño increíble, porque a mí es que de verdad me genera un problema, porque somos una organización que no somos lo mismo que lo que representamos en esta cuestión, ¿no? Pues lo mismo, si hay un 14% de jóvenes, de verdad no nos da para tener más gente. Yo soy consciente que cuando la gente entra a trabajar, lo primero que hace no es llamar a comisiones en un sindicato, es decir, soy consciente que para llegar a una ejecutiva hace falta pues una parte de rodaje y así, pero es que de todos los niveles significa secciones sindicales, significa, por ejemplo, en algunos sitios hay sindicatos federales, sindicato provincial o intercomarcal, ¿no? Es decir, ¿aquí también? No, pero, bueno, sí, insulares. O sea, por ejemplo, enseñanza del Baix Llobregat, por hablar de, por ejemplo, mi comarca, pues, es decir, hay muchísimas estructuras y algunas muy apegadas al centro, incluso todas las ejecutivas de secciones sindicales. Es un problema, yo creo que esto, y así. Y claro, si vamos a los consejos, tenemos 8.200 personas en consejos en total, del cual solo hay 83 jóvenes. Yo creo y en el confederal creo que de menos de 30 creo que queda ahora una persona. También yo creo que esto es ciertamente problemático. Bueno, aquí tenéis los datos de algunos sitios.
Bueno, Consejo Confederal 3, ahora ha bajado porque unos cuantos ya hemos cumplido 30 años. El de enseñanza, por ejemplo, tenéis ahí. Y luego todas las uniones territoriales de las ejecutivas, pues bueno, solo 6. Y de las federaciones estatales, de 105, solo hay un joven en una ejecutiva de federación estatal. Y bueno, de ejecutivas regionales, pues un 13, pero vamos, en comparación tampoco muchos más. Bueno, yo creo que esto luego tiene... esto es un problema de representación, que se corrige poniéndole horas, recursos, cabeza, atención. Yo, por ejemplo, y eso es una cuestión que defiendo yo, no es algo confederal, yo no pondría una cuota joven, porque pues una ejecutiva de 7, si somos el 14% de la población asalariada, es que no te da ni para uno. Entonces, pero yo creo que sí que tenemos que hacer, o sea, lo importante es hacer la reflexión política de que tenemos que parecernos más a lo que representamos y ponernos a ello. Y ponernos de verdad. Y ponernos no solo en las estructuras internas del sindicato, las ejecutivas me refiero, de federal o territorial, sino donde está peor esto en realidad es en las secciones sindicales. No tengo esos datos, los tengo que pedir, pero en realidad donde está peor, porque si no contamos con la juventud en aquellas empresas medianas y grandes, ¿cómo luego vamos a tener cuadros formados, preparados y que sean delegados en estructuras intermedias? Y esto cada vez va a tardar más. Y luego esto no se resuelve de un día para otro, sino que tienes que a la gente también darle rodaje. Hay un tapón generacional en las estructuras de nivel, o sea, de secciones sindicales y algunas listas de delegados, que yo creo que es para hacérselo mirar. Y que creo que tampoco sirve el tema de las cuotas, porque además falta que pongas una cuota para que la gente piense cómo se la va a saltar. Y esto es bastante sencillo. Conozco un caso de una organización, que es pequeñita, es verdad, que pues simplemente pusieron a su hija, la hija del secretario general es la de juventud. ¡Hala! Ya está. Ya tenemos al joven, ¿no? Pues yo creo que nos toca que en vez de cuotas, que nos tomemos esto en serio y que las personas que hacéis elecciones sindicales, pues también... Yo os lo estoy diciendo a vosotros y creo que es de los territorios, por los datos que hay también aquí, donde menos hace falta que os lo diga. Pero, en general, la gente pues no habla con la juventud. De hecho, el otro día estábamos repartiendo panfletos en Atocha para la movilización del día 26 y me di cuenta de que la gente le repartía menos a los jóvenes y a los migrantes, como si eso no les hiciera falta la reducción de jornada. Pero seguramente ellos son los que hacen la jornada completa y la gente más mayor y que no sea migrante justamente pues tienen empleos estadísticamente que tienen menos jornada, ¿no? Y eso pasa en muchos sitios y creo que también tenemos que darle una vuelta importante. Porque esto no es que ahora estemos los jóvenes aquí, como en su día las mujeres, pidiendo cuota de poder y ya está, sino que cuando no hay jóvenes en las ejecutivas, entramos en lo que decía antes de no nos exponemos a lo que no vivimos, ¿no? O nos exponemos únicamente con los hijos, pero bueno, no es lo mismo. Yo una de las cuestiones que le he dicho más veces a Unai en todo el mandato es, habla de la juventud. Por ejemplo, Unai, cuando habla de parcialidad siempre dice las mujeres. Digo, coño, si es que estamos más afectados los jóvenes que las mujeres por la parcialidad. Y no significa esto que no hay que hablar que mujeres, sino también de la juventud. Habla de la vivienda, habla de los becarios, habla de esas cuestiones. Porque al final, si solo hablamos de lo que afecta a los que no son jóvenes, tampoco se van a acercar. Y todo esto, al final, el edadismo se plasma en que las ejecutivas hablan más de los temas que les afectan a ellos en concreto. Si cogemos ejecutivas de empresas grandes, no voy a decir nombres, están pensando más en cómo van a salir ellos que en cómo entrar los nuevos. Y eso es un problema. Y esto no va de federaciones, esto va de todas las federaciones. O sea, no hace falta señalar ninguna porque son todas, digo federaciones porque normalmente las secciones sindicales están más pegadas a la federación que al territorio, sobre todo las estatales, ¿no? Y es un problema, porque... Esto, algún día me van a echar por esto, ¿no? Pero si cogemos y miramos lo que el salario base de una persona de los que están saliendo y de los que entran, es que no son los mismos. Salario base, no hablo de opluses ni nada, y ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Voy a introducir un tema con esto. La juventud en España siempre ha estado mal.
desde los años 60 siempre está mal. Mi tío llegó a Cornellá, venía de un pueblo de Andalucía, y a los 14 años jugando a pelota, el primer día que llegó, le dijeron, ¿quieres trabajar? Dijo, sí, mañana a las 6 de la mañana en la fábrica. Y así encontró trabajo. A partir de ahí, a partir de los 70, se acabó eso. Y la juventud hemos estado mal, ha habido paro, temporalidad, etc. El tema es que hace 40 años la gente sabía que eso iba a pasar, que la situación de precariedad iba a pasar, porque pasaba con el tiempo, porque a partir de los 25, a partir de los 30, se pasaba la precariedad, tú te comprabas tu piso, tú encontrabas un trabajo un poco más estable, tú empezabas a ganar algo más de dinero y el piso no te costaba 3 riñones, sino que te costaba pues quizá 1. Y ibas mal durante 10 años. Es que las hipotecas hace 30 años eran de 10 años. Claro, con intereses del 15%, yo soy consciente, pero claro, el 15% de 15.000 euros es mucho menos que el 3% de 300.000, que es lo que vale un piso ahora, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero a lo que voy con esto, y creo que es importante, es que el PIB crecía a un ritmo del 5% cuando no había crisis, del 6-7%, depende del año. Ahora estamos estancados y lo que ha vivido la juventud es una permanente crisis que incluso cuando no ha habido crisis tampoco ha mejorado sustancialmente la situación de la juventud. Y lo que se ha roto y lo que genera frustración y lo que es un cambio cultural brutal que tenemos que entender que ha sucedido es que ya no tenemos la sensación de que se va a solucionar, de que vamos a ir a mejor. Hay una estadística que yo creo que es muy chula, que sacamos hace un año ahora, en una radiografía que hicimos de la situación de la juventud de la Confederación. Si cogemos 3 indicadores, que es trabajar a tiempo completo, indefinido, y estar emancipado solo o con pareja, y vamos cogiendo año a año, hasta los 38 años, la mitad de esa generación llega a eso. Es decir, a los 37 años hay más gente que no tiene esas 3 cosas de que lo tiene. A los 37 años. Y si vamos bajando, pues va empeorando, efectivamente. La situación con la vivienda es una cuestión loquísima, los salarios no suben y tenemos que quitar una de las cuestiones, por ejemplo, de aristas que me han pasado en el sindicato. Yo cuando empecé en la Unión de Madrid me dijeron, es que la gente no se va de casa porque los jóvenes, porque se está muy bien en casa de los padres, ¿no? Hay discursos, igual que el de los ninis, este discurso que es edadista, que yo, de verdad, vosotros cuando teníais 25 años no queríais trabajar para vivir solos y hacer lo que os diera la gana y no vivir en casa de vuestros padres, pues la gente de ahora, pues también, básicamente. ¿Y por qué no puede? Pues por estas situaciones que contamos. España es un país principalmente familiarista. En políticas públicas es familiarista. ¿Qué significa eso? Que cuando el Estado no llega, que es casi siempre, es la familia quien hace las cuestiones. En países nórdicos, tú a los 18 años te largan y te dicen vete. Y te pagan por estudiar, tienes un piso barato y tal. Eso es una cuestión cultural. Aquí, pues eso, aparte de que no se puede, pues quizá tampoco haría falta. A mí, yo estaba bien en casa de mis padres hasta que acabé la universidad. Mis padres me decían, no trabajes, estudia, sácatelo y tal. Pero es que en España llegas a los 25 años y es que pues sigues ahí y no te vas hasta los 30, ¿no? Que es lo que dice la media de edad. Eurostat dice que la media de emancipación son 30 años. En Europa son 26. Y en algunos países, Alemania, miré ayer, era de 22 años la media de emancipación. Aquí hay una cuestión cultural, porque efectivamente hay países, los nórdicos, son súper desapegados de la familia. Les da igual la familia, tal. Aquí no, aquí somos mucho más familiaristas, también en una concepción cultural más allá de las políticas públicas. Pero el tema es que hemos normalizado que cuando el chaval no se puede emancipar, pues que se quede en casa. Y hemos normalizado que eso esté hasta medio bien. ¿Por qué? Porque es lo que pasa a todo el mundo y así. Pero es que tenemos que pensar, y vuelvo con una idea que decía al principio. A los 22, 23 años, el proceso formativo está acabado. La gran mayoría de gente. Luego hay gente que puede repetir, que puede equivocarse de carrera y no pasa nada, ¿eh? Yo les digo a los chavales siempre que no pasa nada. Pero el proceso formativo está acabado. Yo a los 23 años tenía mi carrera, mi máster y hice el máster en Madrid, ya me quedé ahí con el agua al cuello y eso que pagaba por un piso lo que ahora vale una habitación. Pero me quedé ahí y yo ya, pues tal. Y yo estaba ahí y decía, voy con el agua al cuello teniendo 3 trabajos, porque es que no llego. Pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Se queda en casa y eso lo tenemos normalizado.
También tenemos normalizado que la gente no se afilia hasta los 30, pero es que a los 25 ya trabajan y ya tienen ese proceso, ¿no? Bueno, perdóname porque aquí me pongo un poco intenso, pero es que creo que hemos llegado a un punto en que somos insensibles a esta cuestión y creo que hay que desnormalizarlo, ¿no? Por hacer un apunte, la cuestión también del estado familiarista también pasa con los cuidados. En España está la ley de dependencia y después también porque sigue sin llegar a tiempo, es la familia quien cubre los cuidados de los familiares que se quedan dependientes y etcétera, ¿no? Y también pasa pues con la juventud. Si es pobre, sí, lo sé. Si es pobre, pues tampoco pasa nada y si el chaval es joven, pues ya estará en casa de los padres. Pero es que eso no es una situación que estemos deseando la juventud, sino que es una situación que no nos queda otra, ¿no? Creo que tenemos unos 20 minutos. Yo simplemente, alguna de las cosas que hemos hecho este mandato, bueno, lo de nos van a oír, por contarlo bien, que antes lo he contado solo a medias, hace 2 años pues estábamos mi equipo y yo, mi equipo que es una persona, tampoco penséis que tenemos muchos recursos los jóvenes, bueno, en realidad 1 y media, que el otro estaba compartido en comunicación. ¿Y qué podemos hacer, ¿no?, de aquí final de mandato para que esto se mueva un poquito, ¿no? Porque en muchos territorios pues hay poca actividad de juventud, a veces pues porque no ha habido secretario de juventud o porque, bueno, por motivos varios, ¿no? Y también para escuchar a la juventud, ¿no? Muchas veces siempre se habla de lo que piensa y dice la juventud, pero no hablamos con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos hacer esto de Nos van a oír, que hicimos 38 asambleas por todo el territorio menos Galicia y participaron más o menos unas 1000 personas jóvenes, la mayoría delegados y delegadas y afiliados de comisiones obreras. Y la verdad es que, bueno, es una cuestión que nos ayudó a sentir el pulso de lo que piensa y de cómo vive la juventud que está ya en el sindicato y que tiene lo que tiene que decir y que la verdad es que nos ha servido mucho pues también para estar más cerca de ellos y para ser más conscientes de lo que pasa, ¿no? Y luego, pues bueno, desde jóvenes hacemos pues plenarios y así, y luego pues también este mandato yo creo que le hemos dado bastante caña al tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es un tema, y de la comunicación en general, donde hay una brecha generacional brutal. Es decir, las personas de más de 50, por ser generoso, y de menos de 35, tienen códigos súper distintos. Y yo creo que ahí a jóvenes les falta también más autonomía a lo que sería la Secretaría de Juventud para poder comunicar y para poder hacer con algo más de margen, porque es que la comunicación no puede ser la misma, son marcos distintos y son maneras de ver las cosas diferentes, ¿no? Y bueno, algunas campañas más que hemos hecho y bueno, y luego por las escuelas, ¿no? Hemos hecho 3 escuelas, estas son las 2 primeras y esta la del año pasado, que la verdad es que yo cuando entré aquí me decían, bueno, yo de hecho estuve en la escuela de 2019, que fue la última que se hizo antes de la pandemia, y éramos 100 en Barcelona, y dije, estamos todo el día con que somos la organización social más grande de este país, que después de la iglesia no hay nada tan grande, y solo juntamos a 100 jóvenes, de verdad. O sea, quiero decirte, el otro día una decía también, somos la organización juvenil más grande, ¿no? Tenemos 50.000 afiliados. Yo creo que aparte de serlo, tenemos que parecerlo. Y creo que tenemos que sacar músculo, creo que tenemos que hacer reivindicaciones propias y así. Me están pasando una nota que hay que irse. Ah. No, cojo ese, ya está sacado. A las 2 nos vamos pitando. Hacemos tema logístico para llegar a Madrid, nada, simplemente. Yo creo que además de serlo, tenemos que parecerlo. Y yo creo que, por ejemplo, nos toca también que seamos capaces, por ejemplo, con el tema de la vivienda, y con esto ya termino, también visibilizar a la gente joven, ¿no? Aquí tenéis a Borja, que pues como es casi joven, pues, y por lo menos la parte de la gente, está bien que lidere también las cuestiones del turismo y de la vivienda, pero en general, si ponemos a una persona de 60 años a llevar el tema de vivienda, pues a la gente joven le va a costar empatizar, y también a esa persona le va a costar empatizar con la gente joven, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que hacer a la juventud protagónica de sus problemas, porque al final, cuando hicimos lo de Nos van a oír, el documento,
que lo tenéis en la página de comisiones. Lo presenté a la ejecutiva y Maricruz, que la estuviste ayer con ella, me dijo: Adri, eres un sieso. Y yo, bueno, puede ser. O sea, quiero decirte, pues sí, el diagnóstico pues es una mierda, pues que es el que hay, no me lo puedo inventar, ¿no? Y me dijo: mete un capítulo de conclusiones. Bueno, me dijo, pero te falta la nota de cole. Dije, bueno, ponemos un capítulo de conclusiones porque, claro, las cosas están mal y ahí proponemos medidas. Y yo creo que como comisiones obreras tenemos que ser capaces de imaginar un futuro en el que los sectores precarios dejen de serlo. En Estados Unidos, en Las Vegas, que es un sitio antisindical, no, lo siguiente, van a montarle una huelga ahora a la patronal hostelera de Las Vegas que se van a caer para atrás. ¿Por qué? Porque es que llevan tantos años siendo precarios que han dicho, bueno, pues quizá ya, ¿no? Quiero decirte, tenemos que quitarnos de la mente que las cosas son estáticas y que los sectores precarios pueden dejar de serlo y que la juventud puede dejar tanto de ser precaria como puede organizarse en comisiones obreras. Yo creo que hay además una base importante con lo que decía al principio, de que la juventud lo siente que tiene que cambiar las cosas, tanto en vivienda como en lo laboral. Y simplemente tenemos que hacer el clic de: estamos aquí, somos lo que necesitas, somos la herramienta, organízate con nosotros y con nosotras, porque yo creo que hay un viento de cola que sí que nos rema a favor de eso. Y nada, palabras.